Familia de Umbral. Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta al video y suscribirse a nuestro canal. Me encantaría saber de dónde son, de cuál ciudad me están escuchando y a qué horas están viendo esto. Así que dejen en los comentarios y cuando estén listos, pónganse cómodos para cruzarnos el umbral del pánico. Dicen que los traileros son los ojos silenciosos de las carreteras, que ven cosas que nunca deberían contarse, cosas que nadie creería. Pero esta historia no es un simple rumor, es un testimonio que se filtró desde lo más profundo del silencio de la carretera 45, en México. Una ruta maldita donde, según cuentan los que se atreven a hablar, simplemente desaparecen. Ahora, por primera vez, alguien se atreve a contar lo que realmente vio. Pero te advierto, después de escuchar esto, tal vez no quieras viajar solo nunca más. Mi nombre es Raúl, tengo 38 años y nunca quise convertirme en el protagonista de una historia que parece salida de una pesadilla. Conduzco tráiler desde que tenía 21 años. Conozco la mayoría de las rutas del norte de México como la palma de mi mano. Zacatecas, Chihuahua, Durango, kilómetros y kilómetros de tierra árida, pueblos abandonados y estaciones de gasolina donde el tiempo parece haberse detenido. Nada me sorprendía ya, no, eso creía. Era marzo, una noche sin luna, el calor era seco, áspero, como si la tierra hubiera estado exhalando durante días. A las afueras de Calera, recibí un encargo especial. Era un viaje único, sin paradas, sin desvíos y con una advertencia que se me clavó como puñal en la nuca. Sí. ¿Ves algo? No te detengas. Nadie en su sano juicio aceptaría una carga sin saber qué lleva, sin documentación, sin preguntas. Pero el pan era más del doble de lo habitual. Y yo necesitaba ese dinero. Mi hija estaba enferma y los tratamientos no esperaban. Al llegar a la bodega, me recibió una escena sacada de una película de espionaje. Dos hombres me esperaban en la oscuridad, sin decir una palabra más allá de lo necesario. Llevaban guantes, no se identificaron y cargaron el contenedor con una rapidez inquietante. Estaba completamente sellado, no solo con cadenas gruesas sino con una cerradura electrónica, sin número, sin botón, sin nada visible. Era como si el tráiler llevara algo vivo, algo que no debía salir o que no debía ser visto. Encendí el motor a las 2:01, las 2 de la mañana. Todo en mí gritaba que no debía seguir, pero algo más fuerte, la desesperación quizás, me hizo apretar el acelerador. La carretera se abrió ante mí como una lengua de asfalto entre la niebla, y apenas crucé el primer kilómetro, la radio murió. La señal del GPS desapareció. Solo quedábamos yo, la máquina y lo que fuera que estaba detrás de mí. El primer tramo fue silencioso, con un vacío extraño. No había autos, no había luces, ni siquiera los perros callejeros que suelen cruzar en las rancherías. Pasé por una caseta abandonada. Las luces fluorescentes parpadeaban como si alguien las hubiese encendido solo para mí. Seguía en el kilómetro 47. Fue cuando vi a la mujer, vestida de blanco, caminando descalza en plena oscuridad. Su cabello era largo, enmarañado, colgando como una cortina húmeda. No levantaba la cabeza, pero algo en mí sintió que sabía exactamente que yo estaba allí. Bajé la velocidad instintivamente, tal vez para ayudar, tal vez por pánico, y entonces recordé la advertencia. Sigue manejando, Ann, lo hice. Pero al pasar junto a ella, sentí una presión en el pecho. Una sensación de que me habían colocado una mano helada justo sobre el corazón. Fue fugaz, pero brutal. Luego vinieron los golpes, suaves al principio, como si algo cayera dentro del contenedor. Luego, constantes. Luego, desesperados. Golpes que parecían provenir no de algo sólido, sino de uñas. Como si alguien arañara el interior buscando salida. Me detuvían, fue un error. Lo sé, salí con la linterna. El silencio era total. No había viento, ni siquiera los grillos sonaban. Caminé hacia atrás, hasta el contenedor. Me
Acerqué. Silencio. Apunté con la linterna a las puertas. Nadan, pero al bajar la luz al suelo, lo vi en huelas tan pequeñas, de pais descalzos. No iban hacia el desierto, alejándose del tráiler. Temblando, me giré y corrí de regreso. Me subí a la cabina y al cerrar la puerta, escuché algo que me heló la sangre. La radio, que estaba apagada, susurró mi nombre. Raúl, dijo una voz infantil. No debiste parar. Ni luego, silencio absoluto. Con el corazón latiéndome en los oídos, apreté el volante con ambas manos. Apreté los dientes. Respiré hondo, pero dentro de mí ya lo sabía. Lo que fuera que llevaba atrás, ahora también estaba aquí, en la cabina, y no tenía intención de quedarse callado mucho tiempo. Seguí conduciendo. A cada kilómetro, el aire se volvía más denso, cosí, pegajoso. No era calor, era otra cosa, una pesadez, como si el ambiente mismo intentara que me detuviera. Pero no lo hice. El asfalto, antes liso, comenzó a agrietarse, como si se deshiciera bajo las ruedas. No era lógico, nada lo era ya. A lo lejos, entre la niebla, apareció un letrero oxidado. Bienvenido a San Martín de Bolaños. Me estremecí. Supuestamente ahí debía dejar la carga, pero lo que vi no era un pueblo. No había casas, ni luces, ni postes, solo un camino de terracería que se perdía en un mar de polvo blanco. El GPS vibró y marcó el punto de entrega. Luego, la pantalla se apagó sola. No quise bajar. No quise pensar. Solo giré el volante y entré. Los primeros metros fueron tensos, como si cada piedra del camino ocultara ojos. A los lados vi cruces en decenas, enterradas sin orden, como tumbas anónimas. Algunas eran nuevas, otras quemadas. Una tenía colgado un peluche ya deshecho por el tiempo. Bajé la vista al tablero. La radio chispeó y se encendió por sí sola. Pedro Infante cantaba, pero la melodía estaba al revés. Y la voz no era la suya. Sonaba hueca, distorsionada, como si viniera desde el fondo de una caverna. Apagué la radio. No sirvió. Bajé el volumen. Siguió igual. Apagué el motor. La canción continuó. Entonces, algo cruzó el camino. No fue rápido, no fue un destello. Caminaban. Tenía cuerpo de hombre, pero cabeza de venado. Y me observaba, sin moverse, sin miedo. Sentí un terror ancestral, un pánico que venía desde lo más hondo del instinto. Me quedé paralizado. La figura giró lentamente y desapareció entre la niebla, dejando un rastro de sangre que no se borró. Quise regresar, pero cuando intenté girar el tráiler, el camino ya no era el mismo. No era más angosto, como si el paisaje se hubiera reconfigurado para obligarme a avanzar. Porque la alternativa era quedarme allí esperando. Antes, vi una casa más adelante. Era pequeña, de madera podrida, sin ventanas. Afuera, de pie, estaba la mujer de antes, la que vi caminando por la carretera. No había duda, la misma bata blanca, el mismo cabello caído. Me detuve frente a ella. Me miró, aunque sus ojos estaban cubiertos por el cabello. Señaló con un dedo la parte trasera del tráiler. Lo llevaste muy lejos, dijo con una voz que parecía un eco. Ya no puede volver solo. Salté del asiento y le grité, con el corazón latiendo como un tambor roto. ¿Qué es esto que traigo atrás? ¿Qué quieren de mí? Ella sonrió, una sonrisa que no era humana. Era una mueca rota, una apertura antinatural que mostraba encías secas y dientes filosos, pequeños. Respondió, tú lo abriste, aunque no lo sepas. Ahora está contigo. Y ni sin más, entró a la casa. Pero la casa no permaneció. Sage, como si hubiera sido humo atrapado en una forma que el viento descompuso. Corrí al contenedor. Las cadenas colgaban. El candado roto. Sentí náuseas. Abrí las puertas. Dentro no había carga, ni cajas,
solo una manta negra cubriendo algo. La retiré con manos temblorosas. Era un aspecto antiguo, sucio, pero aún así mostraba mi reflejo, solo que no era yo. Mi imagen en el espejo tenía los ojos hundidos, negros, y una sonrisa torcida. Me hablaba sin mover los labios. Escuché su voz en mi cabeza: falta uno más. Luego te vas, Tuan. Quise correr, pero el espejo no me soltaba. Sentí que me absorbía, que cada segundo frente a él me quitaba algo. Energía, memoria, voluntad. Volví a cerrar las puertas de golpe. Subí al tráiler sin mirar atrás. Pero lo sabía, algo había salido. Algo me seguía, y lo peor era que no estaba solo. La carretera parecía alargarse eternamente. No sabía si llevaba 10 minutos conduciendo o 10 horas. Las señales desaparecieron. El marcador de gasolina descendía como si el tráiler se estuviera tragando la energía. La noche era absoluta, ni una sola estrella, solo negrura. Detuve el vehículo en seco cuando vi algo en el retrovisor. Era mi reflejo, pero no el del espejo anterior. Este me observaba desde el espejo retrovisor del tráiler, y estaba sonriendo, una sonrisa calmada, casi compasiva, como si supiera algo que yo aún no entendía. Cerré los ojos. Cuando los abrí, ya no estaba. Tomé valor. Bajé del tráiler con una linterna. El aire afuera olía a tierra húmeda, pero también a metal viejo, como sangre oxidada. Caminé hacia la parte trasera con pasos cortos. Esperaba encontrar el espejo de nuevo, pero lo que vi me dejó sin aire. Ahora había una silla de ruedas, antigua, y en ella un niño pálido, inmóvil. Me quedé helado. ¿Estás bien?, pregunté con un hilo de voz. El niño no respondió. Tenía los ojos abiertos, pero no parpadeaba. Sus labios se movieron apenas, pero escuché su voz clara, dentro de mi cabeza. Estás en la última entrega, y es contigo. De repente sentí un golpe seco dentro del tráiler. Me giré para mirar, pero cuando volví a mirar hacia la silla, estaba vacía. La linterna parpadeó y se apagó. Todo quedó en silencio. Y entonces algo subió al tráiler. Corrí de vuelta al asiento del conductor. El motor rugió, pero no avanzaba. Era como si estuviera atascado en el lodo, pero el camino era asfalto. Revisé por el retrovisor. El tráiler se alargaba, como si se deformara, como si estirara sus entrañas hacia un túnel invisible. Escuché pasos detrás de mí, dentro de la cabina. Volteé en cámara lenta. No había nadie al principio. Luego, detrás del asiento del copiloto, algo se movió. Una figura encorvada, con los brazos largos, de piel ceniza, sin rostro visible, solo una boca abierta que ocupaba toda su cara. Siempre sonreía. Te toca, dijo, con una voz compuesta por muchas voces. Siempre fue para ti. Y me desmayé. No sé cuánto tiempo pasó. Al despertar estaba en el asiento del conductor. Amanecía, estaba en una gasolinera, la misma donde recogí la carga. Todo parecía normal. El tráiler estaba cerrado, el candado intacto, mi teléfono encendido, con señal, pero el GPS tenía una ruta activa, una sola palabra en la pantalla: entrega, y un punto rojo en el mapa, exactamente donde había estado el pueblo que no existía. Quise ignorarlo, quise regresar a casa, pero cuando intenté apagar el GPS, no reaccionó ni entonces vi que no era mi teléfono. Era idéntico al mío, pero no tenía fotos. No tenía mensajes, solo una nota en el blog de texto: no puedes entregar lo que ya es tuyo. Subí al tráiler temblando. En la parte trasera no había espejo, ni silla, ni niño, solo oscuridad. Cerré todo, encendí el motor y partí sin mirar atrás. Hoy escribo esto sin saber si alguien más lo leerá, porque siento que cada kilómetro que recorro me aleja del mundo, como si esa entrega aún no hubiera terminado. Y si alguna vez en la carretera ves un tráiler blanco,
sin logos, detenido al borde del camino. No te acerques. No mires dentro. No le hables al conductor. Tal vez ya no quede nada de él. ¿Estás seguro de que estás solo mientras conduces de noche? Si crees que esto fue solo una historia, pregúntate por qué tantos traileros se niegan a hablar de ciertos caminos. ¿Te ha pasado algo así? Déjalo en los comentarios. Y si vas a conducir esta noche, asegúrate de no estar acompañado. ¿Estás completamente solo ahora? ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa desde el asiento vacío del copiloto, aunque vayas solo? ¿Has notado cómo ciertas rutas parecen tener su propio pulso, como si el asfalto mismo respirara bajo las ruedas? Esta historia no fue inventada, es una de esas que los traileros solo se atreven a contar entre murmullos en las paradas más lejanas, donde ni la señal del celular se atreve a entrar. Y quien la vivió no volvió a ser el mismo. En la penumbra de una madrugada de martes en Tepic, Nayarit, Eduardo revisaba su tráiler bajo la luz titilante de un farol callejero, cuyo zumbido eléctrico era el único sonido en la calle desierta. A sus 40 años, Eduardo era un hombre curtido por la carretera, con manos callosas marcadas por años de manejar por los caminos más inhóspitos de México. Sus ojos, siempre alerta, habían visto de todo, desde tormentas que convertían el asfalto en ríos hasta pueblos olvidados, donde el tiempo parecía detenido. Pero nunca había sentido un nudo en el estómago como el que lo acompañaba esa noche. El encargo había llegado de forma inesperada. Un hombre de traje impecable, con un acento que no encajaba del todo en el calor pegajoso de Nayarit, lo abordó en una fonda al borde de la ciudad. Se presentó como representante de Grupo Xolotl, una empresa que no aparecía en ningún registro. No había página web, ni redes sociales, ni una oficina a la que acudir. Solo un sobre con billetes crujientes, un anticipo que superaba el sueldo de un mes, y una instrucción tajante en transportar una carga sellada a un punto remoto entre Zacatecas y Durango, en un camino conocido como el Garganta del Diablo. La única regla: no abrir la caja del tráiler bajo ninguna circunstancia. Eduardo no era de los que creían en cuentos de terror carretero. Había escuchado las historias en las paradas de traileros: la mujer que pide aventón y desaparece en los espejos, los niños que corren junto a los camiones en la niebla, los motores que rugen sin conductor. Para él, eran solo formas de matar el aburrimiento entre rutas. Pero al firmar el contrato, escrito en un papel amarillento que olía vagamente a incienso, sintió un escalofrío que no pudo explicar. El hombre del traje sonrió, una mueca que no llegó a sus ojos, y desapareció en la oscuridad sin dejar un número de contacto. Antiste por ti. Eduardo revisó la carga. La caja del tráiler estaba limpia, sin marcas ni etiquetas, cerrada con un candado nuevo que él mismo colocó. Mientras ajustaba las cadenas, notó que el aire a su alrededor se volvía denso, como si alguien lo observara desde las sombras del taller. Giró rápidamente, pero solo encontró su propio reflejo en el metal pulido del tráiler. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo a la falta de sueño, y subió a la cabina. El motor rugió al encenderse, pero por un instante, entre el estruendo, creyó escuchar un eco extraño, como un susurro que se deslizaba bajo el ruido en Eduardo. A las pocas horas, en la carretera 54 rumbo a Zacatecos, los primeros signos de algo extraño comenzaron a manifestarse. El tablero del tráiler empezó a parpadear. Las agujas del velocímetro y el tacómetro se movían erráticamente, como si respondieran a una corriente invisible. La radio, que Eduardo mantenía apagada para ahorrar batería, se encendió sola con un zumbido agudo. Entre la estática, una melodía distorsionada emergió, como un guapango tocado en un instrumento desafinado, mezclado con algo que sonaba como respiraciones entrecortadas. Intentó cambiar de frecuencia, pero el dial no respondía.
Apagó la radio de un golpe y el silencio que siguió fue aún peor, pesado, como si el mundo contuviera el aliento. En su primera parada, una gasolinera solitaria cerca de Jerez, Zacatecas, el ambiente se volvió más opresivo. El lugar estaba desierto, con un letrero oxidado que apenas se leía bajo la luz de la luna. Mientras llenaba el tanque, Eduardo notó algo en la parte trasera del tráiler, marcas de manos pequeñas como de niños, impresas en el polvo acumulado en la puerta. No había huellas en el suelo, ni niños a la vista, ni un alma en kilómetros. Revisó el candado, aún seguía cerrado, sin señales de manipulación, pero al tocarlo estaba gelado, como si hubiera estado sumergido en agua fría. Subió a la cabina con el corazón acelerado. Guaya lo rencar. La radio volvió a encenderse, esta vez sintonizando una voz que murmuraba en un idioma que no reconoció, entremezclada con el eco de su propio nombre. La carretera se extendía ante la oscura y infinita, y por primera vez en años, Eduardo sintió que no estaba solo. El asfalto de la carretera 54 se extendía como una cinta negra bajo las ruedas del tráiler, pero para Eduardo cada kilómetro parecía arrastrarlo más lejos de la realidad. Los días se fundían en un ciclo interminable de amaneceres grises y noches sin estrellas, donde el tiempo parecía doblarse sobre sí mismo. Dormía poco, apenas unas horas en la litera de la cabina, y cuando lo hacía los sueños lo atrapaban en un bucle en siempre el mismo camino angosto, flanqueado por rocas que parecían susurrar en lenguas olvidadas. En esos sueños, escuchaba pasos descalzos corriendo a su lado, risas que se transformaban en gemidos, y una voz femenina, suave como el viento pero cortante como un cuchillo, que repetía su nombre con una paciencia infinita. Despierto, la carretera no era menos inquietante. El tráiler, que había sido su compañero fiel durante años, empezó a comportarse como algo vivo. El motor ya no rugía con la fuerza mecánica de siempre. Ahora emitía un zumbido grave, como un latido que resonaba en el pecho de Eduardo. Los espejos retrovisores mostraban destellos imposibles en sombras que se movían en el camino detrás de él, aunque no había vehículos ni personas a la vista. En una ocasión, al ajustar el retrovisor, juró ver un par de ojos brillando en la oscuridad, justo donde el asiento del copiloto reflejaba su silueta vacía. Una noche, mientras atravesaba una niebla densa que parecía envolver el mundo en un sudario, una figura apareció al borde de la carretera. Era una mujer vestida de blanco, descalza, con el cabello largo cubriéndole el rostro como un velo. Estaba inmóvil, con los brazos colgando laxos, como si el viento no la tocara. Eduardo pisó el freno con fuerza, haciendo chirriar los neumáticos contra el asfalto. El tráiler se detuvo con un gemido, y él bajó la ventanilla, con el corazón latiendo en la garganta. ¿Necesitas ayuda?, gritó, pero las palabras se sintieron huecas, tragadas por la niebla. Antes de que pudiera procesarlo, la mujer estaba allí, a centímetros de la puerta del conductor, sin haber dado un solo paso. Sus ojos, apenas visibles tras el cabello, eran como pozos sin fondo, y su boca se movía lentamente, formando palabras que no emitían sonido. Eduardo cerró los ojos con fuerza, y cuando los abrió, ella había desaparecido. Pero el aire en la cabina se volvió gélido, y un aroma a flores frescas, como las que se colocan en los altares de Día de Muertos, impregnó el espacio. A partir de ese encuentro, los fenómenos se intensificaron. Las luces interiores del tráiler se encendían solas, siempre a las 3:03 de la madrugada, proyectando sombras que danzaban en las paredes de la cabina. En el asiento del copiloto, el cuero desgastado mostraba una marca, como si alguien se hubiera sentado allí, dejando una silueta que desaparecía al amanecer. Eduardo intentó racionalizarlo: en cansancio, alucinaciones, el estrés del encargo. Pero una noche, mientras conducía por un tramo desierto cerca de Sombrerete, sintió un peso en el hombro,
como una mano invisible que lo apretaba con suavidad. Giró la cabeza, esperando encontrar nada, pero en el retrovisor interno vio algo que le heló la sangre en una sombra pequeña, casi infantil, sentada en la litera detrás de él, inmóvil observándolo. Cuando se volvió no había nada, solo el eco de una risa ahogada que se desvaneció en el rugido del motor. Intentó comunicarse con el mundo exterior, pero su celular no tenía señal, sin importar en qué parte de la carretera estuviera. La radio CB que usaba para charlar con otros traileros solo captaba estática entremezclada con fragmentos de una voz que parecía cantar una melodía antigua, como un lamento en náhuatl. Una vez, al detenerse en un parador abandonado, encontró un rosario colgado en el retrovisor, uno que no recordaba haber visto antes. Estaba hecho de cuentas negras y un crucifijo torcido, como si hubiera sido arrancado de un lugar sagrado. Al tocarlo, sintió un pinchazo en la palma, y una gota de sangre cayó al suelo, absorbida por la tierra como si la hubiera estado esperando. Eduardo comenzó a hablar solo, a murmurar plegarias que no recordaba haber aprendido, como si las palabras surgieran de un lugar profundo en su memoria. Pero la carretera no le daba tregua. Los letreros de kilómetro estaban escritos en un alfabeto que no reconocía, y los árboles a los lados del camino parecían inclinarse hacia el tráiler, sus ramas como dedos que rozaban la carrocería. Cada noche, la sensación de ser observado crecía, y con ella, la certeza de que algo o alguien viajaba con él, escondido en las sombras de la carga que no debía abrir. La carretera se había convertido en un laberinto sin fin, un tramo de asfalto que parecía burlarse de los mapas y de la lógica misma. Eduardo Méndez conducía con los nudillos blancos aferrado al volante, mientras el GPS del tráiler, con su pantalla parpadeante, lo guiaba hacia un destino que no aparecía en ninguna carta de navegación. Las señales de tráfico habían desaparecido, reemplazadas por cruces de madera torcidas, clavadas en la tierra como advertencias. Algunas tenían nombres grabados, borrados por el tiempo o por algo más deliberado. Otras mostraban fechas que coincidían con días que aún no llegaba. Intentó desviarse, buscar una ruta conocida, pero el GPS recalculaba sin piedad, llevándolo siempre de vuelta a ese camino infinito, donde el horizonte parecía retroceder con cada kilómetro. Una noche, al borde de la desesperación, detuvo el tráiler en una estación de paso abandonada, un esqueleto de concreto y vidrios rotos que apestaba a olvido. Apenas cerró los ojos en la litera, un golpe seco resonó desde la caja trasera, como si algo vivo hubiera golpeado el metal desde dentro. Con el corazón en la garganta, salió con una linterna cuya luz temblaba tanto como sus manos. El candado, que él mismo había asegurado, colgaba abierto, balanceándose como un péndulo en la brisa fría. Al abrir la puerta trasera, el haz de luz reveló un interior vacío, pero el aire estaba saturado de un olor abrumador, tierra jameda, mezclada con el dulzor empalagoso de flores marchitas, como un altar olvidado tras el Día de Muertos. En el fondo de la caja, una mancha oscura en el suelo parecía moverse, como si respirara, pero cuando intentó enfocarla, la linterna parpadeó y se apagó. De vuelta en la cabina, encontró algo que no estaba allí antes, una fotografía vieja, amarillenta, en el tablero. Mostraba a Eduardo de niño, con una expresión seria, parado frente a una tumba sin nombre. La cruz de madera en la imagen era idéntica a las que había visto en el camino, y la fecha grabada en ella era la del día siguiente. El terror lo empujó a actuar. Condujo hasta Fresnillo, a una comisaría donde intentó explicar lo inexplicable. Los policías lo miraron con desconfianza, revisaron sus documentos y el tráiler, pero no encontraron rastro de Grupo Xolotl ni del contrato. Uno de ellos, un hombre mayo con ojos cansados, le susurró antes de dejarlo ir a Neí: caminos que no se recorren, se pagan. Eduardo no durmió esa noche. Desesperado, regresó a Tepic, a su casa, buscando refugio en lo familiar. Pero
Outligger. El mundo se fracturó. Su esposa, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas, lo miró como si viera un fantasma. «Tú no eres Eduardo», dijo temblando. Le mostró un álbum de fotos en su funeral, un ataúd rodeado de flores, un accidente en la carretera un año atrás. En una de las imágenes, al fondo estaba la mujer de blanco, su sonrisa apenas visible tras el cabello. Eduardo huyó, con la mente hecha pedazos, de vuelta al tráiler, el único lugar que aún parecía real. La última noche, el GPS lo llevó a una capilla en ruinas, erigida en un claro rodeado de peñascos que parecían cerrar el mundo. El silencio era tan denso que apagaba incluso el canto de los grillos. Las figuras que había visto al borde del camino, mujeres, niños, sombras sin rostro, estaban allí, alineadas en la penumbra observándolo. Algunas lloraban, con lágrimas que brillaban como vidrio líquido, otras reían, un sonido que cortaba como vidrio roto. Bajó del tráiler, con el cuerpo pesado, como si la gravedad misma lo reclamara. La puerta trasera del tráiler estaba abierta, y dentro, iluminado por un rayo de luna, había un ataúd negro, pulido, con su nombre grabado en letras que parecían sangrar. La tapa del ataúd se abrió con un crujido lento, revelando un espejo en su interior. El reflejo no era el de Eduardo, sino el de la mujer de blanco, con una sonrisa que mostraba demasiados dientes, demasiado afilados. Detrás de él la carretera comenzó a desvanecerse, el asfalto disolviéndose como arena en el viento. En el parabrisas del tráiler, escrito con una sustancia rojiza que goteaba como sangre fresca, apareció una frase: «Nadie entrega lo que ya es parte del camino». Desde entonces los traileros que recorren las rutas del norte hablan de un tráiler blanco sin logos que aparece en la penumbra, siempre en las noches, sin luna. Dicen que el motor respira, que las luces apagan a las 3:03, y que si te acercas demasiado, escuchas un susurro que dice tu nombre, seguido de pasos descalzos que te siguen hasta que el camino se pierde en la nada. En la capilla abandonada, los lugareños evitan mirar las cruces, porque a veces, en la madera, aparece un nombre nuevo, y siempre es de alguien que ya no regresa,